told through the stories of today's leaders in finance, tech, real estate, culture, and sustainability. This is Planet Go, with your host, Enzo Di Taranto. Enzo es diplomático y estratega global especializado en sostenibilidad, longevidad y tecnología climática. Tiene más de 30 años de experiencia en cargos directivos dentro de las Naciones Unidas, en la ONU, donde ha destacado por liderar iniciativas de alto impacto y además por su rol como director de campaña del secretario general en la sede de Nueva York. Muchas gracias, Enzo, por concedernos un momento de tu ajetreado tiempo. Es un placer, gracias a ustedes por tenerme en sus plataformas. Gracias. Te voy a formular una serie de preguntas. La primera de ellas es sobre la longevidad, que ya no se limita a vivir más años, sino a preservar capacidad física, mental y propósito. En esa línea, ¿cómo defines tú la verdadera longevidad en el contexto actual? Bien, gracias por su pregunta. Yo realmente trato de no utilizar mucho el término longevidad porque en realidad hoy en día nosotros no tenemos todavía la capacidad médica y tecnológica de extender significativamente la duración de nuestra existencia en el planeta. Entonces, digamos, en los mejores de los casos, quizá 2, 3 años más de vida se pueden lograr con tecnología y una atención médica muy, muy especializada y muy costosa, pero para mí longevidad es realmente elevar la calidad de nuestra vida durante los últimos 10 años. Quiere decir que si normalmente un hombre vive en promedio 85 años, entonces son los últimos 10 años, desde 75 hasta 85, en donde nosotros tenemos que implementar todos los instrumentos de longevidad para que, digamos, podamos seguir viviendo de una manera confortable sin que haya mucho dolor, ni físico ni emocional, que no implique, digamos, gastos exorbitantes en atención médica, que nos permita de caminar y de movernos y de pensar de una manera independiente. Entonces, vuelvo y repito, aunque podamos en algunos casos extender 2 o 3 años más la duración de nuestra vida, el concepto de longevidad a mi parecer, tiene que enfocarse en la calidad de la vida, especialmente durante los últimos 10 años, por lo cual yo utilizo el término de salud cuántica, como lo he articulado en mi recién libro Planetología, que ahora lo vamos a conversar también, en donde hablo más de salud cuántica que de longevidad. Pero bueno, eso lo vamos a tratar durante las próximas preguntas. Magnífico, anotamos eso, lo leemos en el libro de Planetología. Salud cuántica es el término y trata, ¿no?, de los 10 últimos años. Entrando en una era donde la tecnología, la genética y la medicina preventiva se cruzan, son como las palabras de moda, desde tu cargo, sabiendo también las relaciones a alto nivel, ¿no?, que tienes. ¿Crees que la longevidad del futuro ya es, incluso será un privilegio de unos pocos o solamente de gente con dinero, o podrá democratizarse? No, definitivamente no, en el sentido de que ya hoy en día una atención médica de calidad es muy costosa, no es cubierta para, digamos, por la atención pública de los gobiernos y definitivamente
ya hoy en día y más en el futuro será un privilegio de los que tienen dinero. Te voy a dar dos ejemplos concretos. En los Estados Unidos la atención médica es privada, o sea, si el sistema de salud es un sistema de salud privado, fundamentalmente privado, y muy costoso. Y eso implica que, digamos, la población, um, digamos, que tiene acceso a pocos recursos económicos, definitivamente no se puede permitir ciertos exámenes o una frecuencia de, digamos, atención médica, medicina preventiva, farmacología y todo eso. Entonces, ya en los Estados Unidos es un ejemplo muy concreto de inegalidad, digámoslo así, del sistema de salud pública. En Europa, tú ves, o sea, si observas los últimos 5 años o un poco más, ves que el costo, o sea, la participación de los ciudadanos a los costos de cobertura médica pública se han incrementado significativamente. O sea, si antes tú podías hacer un examen de sangre, por ejemplo, gratuitamente, hoy tiene que pagar 30 euros de lo que se llama ticket, ¿no? O sea, la contribución del ciudadano a un examen específico. Así que para contestar a tu pregunta, definitivamente la salud pública será menos y menos cubierta por el Estado y más, digamos, beneficio de los que se pueden permitir un seguro médico privado. Y es lamentable, pero es la realidad. Eh, mm, Eso es evidente. Y desde el punto de vista de, bueno, de los protocolos médicos, la longevidad evidentemente también es mental y emocional. Desde tu experiencia, sobre todo, ¿qué papel crees que juega el propósito, las relaciones sociales y, bueno, esta estabilidad psicológica, que creo que es la enfermedad actual, ¿no? Del siglo XXI, la estabilidad psicológica, en la extensión de una vida, como tú bien decías en la primera pregunta, saludable? O sea, no vivir más, sino vivir saludablemente estos 10 últimos años. Sí. Bueno, es aquí donde el concepto de planetología entra y revoluciona la, digamos, comprensión y la narración sobre longevidad. Y lo voy a explicar. Por millones de años, el ser humano siempre se ha relacionado con el planeta de una manera directa. Quiere decir que por millones de años nosotros hemos respirado aire, comido, digamos, productos de la tierra, uh, tomado agua de los ríos y, y nada, o sea, eso siempre ha sido la relación humanos-planeta, una relación directa. Desde la primera revolución industrial, digamos hace 200 años, esa relación binaria hombre-planeta se ha vuelto en una relación, digamos, tripartita, que es hombre, y digo hombres incluyendo mujeres, obviamente, o sea, humanos, planeta y máquinas, o sea, tecnología, ¿cierto? Entonces, hoy en día, nosotros como seres humanos, vivimos una relación con el planeta, o sea, con los elementos naturales del planeta, que son de nuevo aire, comida, agua y temperatura, o sea, lo que se decía fuego, ¿no? Pero realmente es la temperatura. Vivimos esa relación distorsionada por la tecnología. Te voy a dar ejemplos. Antes respirábamos aire que era, digamos, CO2, oxígeno, hidrógeno, ¿cierto?
producido por los árboles, por la naturaleza. Hoy en día respiramos aire contaminado por elementos tecnológicos. O sea, en el caso más común son dióxido de carbono, que es generado por procesos industriales de extracción de combustibles fósiles. Entonces, el aire, tal como era antes, o sea, un elemento natural que entraba directamente en nuestro organismo a través de la naturaleza, hoy en día está distorsionado por elementos tecnológicos. Lo mismo agua. Antes el agua venía de ríos, de fuentes de montaña, y los seres humanos siempre por millones de años han tomado agua que venía de la lluvia, de las fuentes naturales. Hoy en día la mayoría de la población mundial toma agua en contenedores plásticos. Y yo he visto, o sea, mi trabajo en la ONU ha sido para mí un privilegio, porque no solamente he podido vivir, como tú has mencionado, en Nueva York o en Ginebra o en otras ciudades, digamos, desarrolladas, pero también en países, digamos, muy pobres, um, tales como Somalia, Mozambique, Haití, digamos, partes marginales de Colombia, etcétera, en donde tú ves hasta la población pobre que tiene una relación más directa con la naturaleza, toma agua de botellitas de plástico o citas de plástico y así. Entonces, quiere decir que la relación hombre-naturaleza, en el caso del agua, que es el elemento vital de nuestra salud y de nuestra existencia, también está distorsionado por elementos tecnológicos e industriales. Y lo mismo se aplica a la comida. Hoy en día es casi imposible encontrar un producto, digamos, de la agricultura que no sea industrializado de alguna manera o que no contenga elementos de industrialización tales como, digamos, fertilizantes o otros elementos que, digamos, industriales que se utilizan en agricultura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa relación directa ser humano-planeta hoy en día es una relación indirecta ser humano-tecnología-planeta. Entonces, para contestar tu pregunta, la introducción de la tecnología ha distorsionado fundamentalmente nuestro sistema nervioso y nuestra fisiología, ¿cierto? Y tú me hablabas de salud emocional, de salud mental. Hay que saber que la salud mental y emocional es fundamentalmente determinada por el estado de salud de nuestro sistema nervioso, ¿cierto? El cual está, digamos, enfermo, si puedo utilizar ese término, o por lo menos distorsionado o manipulado por elementos de tecnología, no solamente el celular o los videojuegos que nuestros hijos utilizan, sino en, digamos, en los elementos más esenciales de nuestra salud y de nuestra sobrevivencia, que son agua, aire y comida. Entonces, para contestar tu pregunta, definitivamente nuestra salud mental y emocional está afectada dramáticamente por la industrialización de la sociedad. Ahora, hay un problema de conciencia aquí, porque, digamos, y eso es normal, no es una crítica, sino es una observación, la mayoría de las personas, sobre todo las que no trabajan en este sector de longevidad o de sostenibilidad, no piensan en eso. O sea, para ellos
tomar agua de una botellita de plástico que contiene millones de microplásticas que entran en nuestro organismo, para ellos es normal, porque siempre, o sea, siempre ha sido así, lo consideran normal. O respirar aire con gases adentro es normal. Nadie ni siquiera lo piensa que es algo raro o equivocado. En inglés decimos the new normalcy, la nueva normalidad. Entonces, primero, digamos, pensando en soluciones, ¿no? Hasta ahora he articulado un poco el problema, pero pensando en soluciones, y eso es lo que yo articulo muy simplemente, muy claramente en el libro Planetología. La primera cosa que hay que hacer es lo que estamos haciendo tú y yo, Pablo, hoy en día, elevar la conciencia de las personas sobre ese estado de vida, de existencia, ¿no? Por lo menos que la gente empiece a reflexionar sobre si esa es la manera en que queremos vivir. O sea, una manera en que si yo quiero comer una manzana sana, digámoslo así, o un pedazo de carne que no contenga hormonas o antibióticos, es posible hasta pagarlo más, encontrarlo. Es muy, muy difícil, casi imposible, yo diría, o por lo menos muy, muy costoso. Así que hay que primero un poco ampliar nuestra conciencia, empezar a reflexionar sobre esos temas y pensar en un mundo en que seres humanos, naturaleza y tecnología puedan coexistir, pero de una manera sana, no tóxica como es hoy en día, ¿no? Entonces, y para concluir, siempre pensando en soluciones, la manera más rápida para alcanzar ese nuevo, digamos, orden mundial que yo llamo la quinta revolución, o sea, un nuevo orden en donde seres humanos, planeta y tecnología coexisten de manera, digamos, armoniosa y pacífica y, digamos, sana desde el punto de vista de la salud. Todo eso se puede alcanzar reemplazando la energía fósil con energías renovables. Entonces ya eso, solamente esa transformación, que obviamente es muy compleja, porque implica una transformación del sistema industrial a nivel global, que pero ya ha empezado y está avanzando bastante rápidamente. Entonces, ya cuando reemplazaremos la energía fósil con energía renovable de la, digamos, solar o hídrica o, digamos, hay muchas tecnologías, ya eso permitirá ya no producir tanta plástica, o sea, tantos plásticos. Entonces ya vamos a deplastificar el planeta, que vivimos en una invasión de plástico, desde océanos a forestas, ves plástico en todo lado, y eso obviamente nos afecta a nivel biológico, a nivel celular, de manera muy profunda. Entonces ya cuando esa transformación industrial puede ocurrir, ya entonces vamos a entrar en una nueva fase de evolución de la humanidad, en donde vamos a restablecer una relación más directa con los elementos naturales, digamos, esenciales de la naturaleza. Entonces, ese concepto de salud cuántica, que es un concepto en donde el sistema nervioso entra en contacto con la naturaleza de una manera más directa, sin la intervención de la tecnología, entonces ahí es donde nuestra salud realmente puede evolucionar de manera significativa, sin minimizar, digamos, la importancia de la tecnología médica, ¿no? Que puede tratar
enfermedades, digamos, genéticas importantes, pero desde el punto de vista de la longevidad, si nosotros no entramos de nuevo en contacto directo con la naturaleza, nuestro sistema nervioso siempre será afectado por, digamos, la industrialización y la digitalización de nuestros estilos de vida y será siempre más difícil buscar un equilibrio físico, mental y emocional que, digamos, sea aceptable. Interesantísimo, Enzo. De hecho, yo vengo del mundo del derecho, estudié derecho, y lo primero que nos decían en el primer año era que por encima de todos los derechos estaba el derecho natural. Aquí volvemos a eso, al enfoque del origen. Por encima de cualquier otra medida, partir a la naturaleza, partir de la naturaleza, de cómo nos alimentamos, de cómo respiramos, para conseguir una mayor longevidad y evidentemente salud física y mental. Sí, sí, no, definitivamente, o sea, por eso yo hablo de salud cuántica, porque, digamos, vivimos en una matriz cuántica, o sea, no quiero entrar en todo el tema de las ciencias, de la física y todo eso, pero para hacerlo muy simple, ¿no? Si nuestro sistema nervioso y nuestro sistema, digamos, celular, nuestra biología, eh, no se reconecta con la naturaleza, será muy difícil alcanzar cualquier tipo de salud, ¿no? Entonces, por eso yo decía antes que los avances farmacológicos y tecnológicos de tecnología médica son muy importantes, pero de nada me sirve vivir 5 años más, digamos, de manera tóxica, sí. O sea, que vivir bien, pero de manera natural. No sé si me explico. Entonces, hay que buscar un equilibrio. Obviamente, esos son cambios generacionales porque, vuelvo y repito, eso implica una transformación del sistema industrial a nivel global. Y hablando tú del derecho a la naturaleza, en- quizá tu audiencia no lo sabe porque son cosas bastante técnicas, pero la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado algunas resoluciones am, en las cuales determina el derecho a agua, o sea, a tomar agua limpia como un derecho humano, ¿no? Que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue aprobada en 1948, no existía porque ese problema no existía antes, ¿no? Es un problema de la era postindustrial. Entonces, seguramente el tema del derecho a la naturaleza es un tema muy importante, pero eso tiene que pasar por una transformación económica e industrial importante que mirando todo eso positivamente y optimísticamente, es un proceso que ya ha empezado. Tú eres europeo también, sabes bien que la Unión Europea ha, digamos, aprobado toda una serie de restricciones de la producción de ciertos químicos, de ciertos, digamos, ingredientes tóxicos en agricultura. O sea, todo eso está avanzando hasta las monarquías del Golfo Pérsico, que son las principales, los países productores de gas y combustibles fósiles. Ellos ya están invirtiendo de manera muy significativa en energía renovable. O sea, la planta de producción de energía solar más grande del mundo está en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, que es un país productor de petróleo también. Entonces, es un proceso que ya ha empezado desde hace 10 años y yo lo veo positivamente en el sentido de que al final de esa transformación industrial, digamos, nosotros vamos a producir energía a través de fuentes limpias. Entonces, eso nos permitirá como seres humanos acercarnos de nuevo más a la naturaleza
y entonces es ahí donde nuestra salud realmente, nuestra longevidad realmente será posible. Hoy en día la longevidad es una intervención externa, ¿no? A través de maquinarios o fármacos. Y no, realmente no creo que debería ser ese digamos, la realidad de la longevidad, sino tiene que ser más estructural, como lo articulo en mi libro Planetología. Magnífico enfoque, Enzo, absolutamente rompedor y realista. Veo que tú practicas la planetología, sin duda, en este entorno en el que estás actualmente. Acudes a diario, bueno, a diario, cada vez que puedes, al contacto con la naturaleza. Muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Tenemos que profundizar más en este tema, que sin duda rompe con toda la dinámica que se oye hasta ahora de la longevidad. Es ese volver al contacto con la naturaleza y al origen debe ser la raíz para alcanzar al menos el salud y felicidad, ¿no? En estos 10 últimos años de vida que tú comentas. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que no te sobra nada y es un orgullo conocerte. Es un placer. Gracias de nuevo por hospedarme en sus plataformas. Ese es el trabajo que tenemos que hacer de concientizar, eh, digamos, lo más que podamos sobre esos temas. Y yo creo que para concluir, querido Pablo, yo creo que ya la humanidad ha entrado en esa nueva dimensión de espiritualidad sostenible, si yo lo puedo definir así, en el sentido de que hasta antes de que las religiones seculares digamos, fundaran, creo, hace 2000 años, algo así. Pero siempre por millones de años, la naturaleza siempre ha sido la fuente de espiritualidad y de longevidad por el ser humano. Siempre ha sido así. Y, y entonces yo creo que ahora, hablando de tecnología, Internet ha permitido a millones, sino billones de personas de tener más acceso a información. em, y entonces ya hay un retorno a esa conciencia de sostenibilidad, am, que es una conciencia que tenemos adentro desde siempre, ¿no? Es como nuestro cerebro primitivo, no sé en español cómo se dice, reptiliano, o sea, siempre está ahí. De hecho, si tú, por ejemplo, tú o yo o cualquier persona se recuerda un momento en que te sentiste bien, entonces la mayoría te dice, sí, en la playa, o estuve con mi familia o mis amigos en un lago, ah, o estuve caminando en un bosque o en un parque. O sea, es ahí donde nuestro sistema nervioso primitivo se reconecta con nuestra salud real, o sea, que es como tú bien dices, holística, ¿no? O sea, mental, emocional y física, y es solamente el contacto con la naturaleza que nos da esa sensación de bienestar, ¿cierto? Y entonces yo creo que hay mucho más, si tú ves en todos los sectores económicos de la economía global, desde vivienda, a moda, a um, carros, uh, comida, turismo, o sea, todos esos sectores están moviendo hacia ser más limpios, más orgánicos, más biológicos, más naturales, porque hay más conciencia, hay más demanda, los mercados se amplían y entonces todo eso contribuye a esa transformación, esa reconversión industrial de que te hablaba antes. Así que yo veo los próximos 10 años de manera muy positiva, a pesar de que hoy en día los medios hablan solamente de otras cosas, ¿no?
pero en realidad nosotros internamente estamos procesando todos esos elementos y llegado a la conclusión de que toda esa plástica y esa basura y esos gases y hormonas y antibióticos de que estamos abusando no nos hacen bien, ¿no? Así que yo para concluir con una nota de positividad nuestra conversación. Muchísimas gracias, Enzo. Forza Italia y see you en Miami. Ok, gracias, hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Salud. Bye.